Soy Selena, tengo 28 años y tengo un pequeño hijo de 8, a quien llamaré por el nombre de Emiliano. Voy a compartirles algo de lo que me ha ocurrido y que afectó a mi familia el año pasado. Todo ocurrió en Semana Santa, como estos días. Perdimos a mi abuelo después de una larga lucha en contra del cáncer. Falleció en la madrugada del sábado de gloria, alrededor de todos sus hijos y su esposa en su casa, y entre ellos mi padre, a quien sintió más su muerte, pues él lo cuidaba. Primos, hermanos, hijos y su esposa fuimos a acompañar el cuerpo caminando hasta el panteón para poder enterrarlo. Se trató de uno de los instantes más dolorosos que pudimos tener en familia. Yo nunca me separé de mi padre, pues no quería que sintiera que se quedaba solo. Yo fui hija única de mis padres, y después del divorcio con mi madre, quien se quedó con mi custodia completa, quedándose mi padre por su propia cuenta, sin poder verme por un largo tiempo. Una ocasión estuvo al borde del suicidio por una fuerte depresión, así que a partir de ese día decidió ir a vivir con sus padres para poder cuidar de ellos y ubicar su mente en otras cosas. Para mi hijo Emiliano fue una experiencia totalmente nueva. Nunca había visto a sus demás parientes. Él estaba acostumbrado a solo ver a mi madre, pero esta ocasión no lo pude cuidar por razones personales y tuve que llevarlo conmigo. Aún así, hizo muy buena amistad con los primos más pequeños y los de su edad. Ya concluido el entierro, y mientras que todos se despedían del abuelo, mi hijo estaba explorando las tumbas más cercanas. Le llamaba tanto la atención ver las fechas en que falleció la gente, que hacía sus cuentas para determinar la edad que llegaron a vivir. Para cuando terminó por fin el entierro, fui a buscarlo y lo encontré justo enfrente de una tumba en la que decía lo siguiente: aquí se encuentra el espíritu de mi hija, mas no su cuerpo, que aún continúa desaparecido. Tuvo la misma edad que mi hijo cuando falleció y tenía el nombre de Yasmín. No tenía apellido o algún dato más. Se trataba de una tumba sencilla en medio de otras más. Incluso se podía confundir con una parte del sendero por lo humilde que estaba construida. Le pedí a Emiliano que nos fuéramos, pero él no me hacía ningún caso. Lo vi muy atento hacia la tumba. Casi no se movía y apenas respiraba. Era como si estuviera en un trance. Le tomé de la mano y repentinamente tomó una gran bocanada de aire. Me dijo que no podía moverse y que apenas si podía escucharme. Yo suelo ser muy creyente de fantasmas y demonios, así que tuve la intuición de que se le había subido un muerto y no lo dejaba irse. Con mis manos comencé a sacudirlo de pies a cabeza y le pregunté si podía caminar. Me dijo que sí, así que me lo llevé hasta donde estaba mi padre para regresar a la casa de los abuelos, y cuando nos dirigíamos a la entrada, me percaté que Emiliano aún no le quitaba la vista de la tumba. En casa de los abuelos, Emiliano se comportó muy tranquilo. Él jugaba con sus demás primos y con el perro, así que me quedé más tranquila y olvidé el asunto de la tumba. Todos nos encontramos con las emociones alteradas y era sencillo dejarse llevar por lo que nos estaba ocurriendo. El día entero se nos fue platicando entre primos y cuando menos lo pensé ya eran casi las 11 de la noche, así que mi padre me ofreció quedarme con ellos en su casa. Yo aún quería quedarme con él, así que le acepté la invitación. Pero antes fui a llevar a dormir a Emiliano al cuarto que nos prestaron. Cuando estaba arropando a mi hijo, él me preguntó que si quién más se quedaría con él. Yo le comenté que seríamos solo nosotros dos quienes dormiríamos en el cuarto, solo que yo regresaría más tarde
pues aún quería seguir practicando con mi familia. Emiliano se quedó pensativo, se puso las cobijas encima y se dispuso a dormir. Yo me quedé unos minutos, hasta cerciorarme que ya se encontraba profundamente dormido. Cuando terminamos de platicar, alrededor de la 1 de la madrugada, mi padre me acompañó hasta el cuarto para despedirse y desearme las buenas noches. Me estaba desvistiendo para ponerme una blusa que me prestaron y usarla como pijama, cuando me di cuenta de que alguien más estaba acostado a un lado de mi hijo. Se habían quedado más primos en la casa, así que pensé que se trataba de algún primo pequeño que buscó donde dormirse. Me asomé y se trataba de una niña, a la que no pude reconocer en la oscuridad. No quise despertarla, así que tomé un cobertor y me preparé una cama provisional en el piso y me dispuse a dormir. Pasaron varios minutos y no podía conciliar el sueño. No dejaba de pensar en mi abuelo. Intentaba cambiar de posición, pero el resultado era el mismo. Me acosté de lado hacia la cama donde dormían los niños, y entonces vi algo que me desconcertó. Alguien estaba parado del otro extremo de la cama. Me senté para ver de quién se trataba, y alcancé a ver lo que parecía ser un niño que salía corriendo de la habitación, dejando la puerta abierta. Me levanté rápidamente para ver de quién se trataba, pero no había nadie en el pasillo. Todo estaba muy oscuro y no podía distinguir más allá de mi nariz. Me di la vuelta y parado frente a mí se encontraba mi hijo. Me sacó un buen susto, pues no lo esperaba allí. Le pregunté si se encontraba bien y me respondió algo que no comprendí del todo. Me dijo: «Usted no me cae nada bien». Le pregunté sobre a qué se refería, pero no me dijo nada. Lo miré bien del rostro y me di cuenta que tenía los ojos cerrados. Mi hijo parecía estar en un estado de sonambulismo, así que lo llevé a la cama y me di cuenta de que estaba vacía. Yo creí que se trataba de otro primo, quien estuvo de pie a un lado de la cama, pero parecía ser que era otra, que desde un inicio estaba acostado a un lado de mi hijo. Así que yo aproveché para dormir un rato. En algunas ocasiones, Emiliano llegaba a hablar dormido. Al principio fue algo que me asustaba, pero uno se acostumbra a ello, y ocurrió donde estaba dormido a mi lado en la habitación, pues un par de veces se preguntó que dónde estaba. Yo lo abracé para tranquilizarlo y poder dormir. Pasó un buen rato, y justo cuando apenas me encontraba conciliando el sueño, escuché unos pasos dentro de la habitación. Pensé que era mi imaginación y que me encontraba dormida, pero había sonado igual, así que si alguien corriera descalzo. Abrí los ojos y justo a un lado de la cama se encontraba alguien parado. Sentí un escalofrío que mi primera reacción fue abrazar más fuerte a mi hijo. Aquella silueta se desvaneció ante mí. Saqué mi celular y encendí la linterna. Examiné el cuarto desde la cama, pero no encontré nada raro. Apagué la linterna y escuché nuevamente pasos en el cuarto. La encendí nuevamente y apunté hacia donde las había escuchado. Había un montón de ropa revuelta, pero no se encontraba nadie. Miré la hora y me di cuenta que ya habían pasado las 3 de la mañana. Aún así ya no podía dormir. Me sentía con los nervios destrozados, aún por lo de mi abuelo, así que pensé que estaba imaginando cosas y que quizás solo tenía que tomar un poco de té para tranquilizarme. Cubrí el rostro de mi hijo con los cobertores, pues mi intención era prender la luz de la habitación, y en cuanto puse un pie fuera de la cama, sentí que alguien me agarraba los pies y me jalaba debajo de ella. Me tiró al piso. Estaban agarrándome de ambas piernas y metiéndome por debajo de la cama. Comencé a gritar, pero por más que forcejeaba, lo que estuviera por debajo de ella tenía mucha fuerza. La mitad de mi cuerpo ya se encontraba casi debajo de la cama, así que con los brazos hice resistencia. Continué gritando,
pero nadie parecía escucharme, y aquello me jaló con más fuerza, que mi pecho ya se cubría por la cama. Solo quedaban mis brazos y mi cabeza por fuera, cuando alguien encendió la luz. Se trataba de mi padre, quien corrió a ayudarme, y con un fuerte tirón logró sacarme de allí. Mi padre rápidamente miró por debajo de la cama, pero no había nada allí. Me preguntó qué me sucedió, pero yo aún continuaba llorando sin poder decir nada. A los pocos minutos llegaron un par de tíos y mi abuela también. Mi padre me comenzó que en esa habitación jamás sucedió algo así de raro. Así de algo servía, él se quedaría a hacerme compañía. No comprendía qué sucedió. Cuando miré mis piernas, se encontraban arañadas y con moretones, además de que tenía un poco de sangre en ellas. Miré a Emiliano y me di cuenta de que estaba profundamente dormido. Jamás hubiera dado cuenta de que algo me hubiera ocurrido. Por obvias razones, ya no pude dormir en lo que restó de la noche. El punto de las 7 de la mañana, un tío se acercó al cuarto para preguntar si me encontraba bien. Me comentó que iría al mercado municipal, pues allí se encontraba una vieja conocida que trabajaba con hierbas. Me dijo que tenía fama de hacer limpias, pues todo parecía indicar que nos trajimos algo del cementerio y era necesario sacarlo de la casa. Yo no tuve ninguna objeción. Además, no tenía ninguna intención de ponerme de pie nuevamente, y menos a un lado de la cama. A los 20 minutos llegó mi tío, con una mujer algo mayor. Traía consigo una bolsa de mandado con varias hierbas y un mortero. Además noté de que uno de sus ojos ya no veía nada. Se presentó conmigo y me pidió que lo llamara a doña Leo. Examinó la habitación e incluso miró por debajo de la cama, y con mi hijo se mantuvo por un buen rato observándolo. Me preguntó si el niño aún no se despertó con tanto ruido. Yo le comenté que Emiliano tenía el sueño muy pesado y no era fácil levantarlo para ir a la escuela, pero esto no parecía convencer a doña Leo. Entonces ella nos dijo que al parecer el niño tenía un muerto por dentro y no lo dejaba despertar. Doña Leo lo sacudió para levantarlo, pero Emiliano no reaccionó. No pude contener las lágrimas y me apresuré para abrazar a mi hijo, pero mi padre me pidió que lo dejara trabajar a ella. Esa mujer sacó su mortero y metió algunas hierbas dentro. Le pidió a mi tío que le ayudara a pasarle las cosas, y mientras mezclaba todo, un olor extraño se impregnó en la habitación. Nos dimos cuenta de que de pronto Emiliano se comenzó a quejar, pues parecía que ese olor le molestaba. Doña Leo nos comentaba que eso era lo que esperaba que ocurriera. El muerto que traía adentro ya se estaba molestando. Le pidió una flor a mi tío, y cuando mezcló algunos pétalos con las hierbas, se despertó de golpe y se quedó sentado en la cama. Todos los observamos en silencio. Doña Leo nos pidió que nos acercáramos a él, hasta que ella lo indicara. El rostro de Emiliano no parecía ser el mismo. Se le notaba confundido y desorientado. Se miró ambas manos y se las llevó a la cabeza, y nos miró a mi padre y a mí. Doña Leo aprovechó para acercarse a Emiliano sin que se diera cuenta, y le sostuvo la cabeza para abrirle la boca y meterlo hasta la garganta, los dedos embarrados del preparado que hizo. Yo me levanté para detenerlo, pero mi padre insistía en que lo dejara trabajar. Me repetía, decía que esa mujer sabía lo que hacía y que la dejara terminar. Mi hijo se echó de espaldas a la cama y su cuerpo se mantuvo arqueado y por varios segundos se mantuvo duro. Doña Leo nos dijo que lo sostuviéramos. Yo lo agarré de un brazo y mi padre del otro, mientras que mi tío lo detuvo de las piernas. Su cuerpo se relajó y quedó recostado sobre la cama. Doña Leo nos dijo que no lo soltáramos, pues ya se venía lo feo. Entonces el cuerpo de Emiliano se empezó a sacudir igual, que se le dieran convulsiones. Sus ojos se abrieron y me miraron. Me dio bastante miedo ver cómo sufría así que en ese momento yo cerré los míos para no verlo, y en unos segundos todo se tranquilizó. Mi hijo comenzó a respirar tranquilamente y se encontraba empapado de sudor.
Doña Leo, satisfecha, nos comentó que el niño ya estaba mejor, pero aún quedaba el espíritu del muerto en la habitación. Se acercó a las ventanas y las abrió por completo, al igual que la puerta. Encendió un poco el incienso y se puso a orar. En eso Emiliano despertó y me preguntó si todo estaba en orden, pues me veía que yo estaba llorando. Miré su rostro y me di cuenta de que sí, se trataba de él. Lo abracé, pero se retiró de mí rápidamente para decirme que su amiga ya se estaba yendo. Apuntó hacia la puerta, pero nosotros no veíamos nada. No obstante, doña Leo miró atentamente también hacia la puerta. Se acercó a ella y dijo en voz alta: «Vete a descansar en paz, pequeña. Más tarde te llevaremos luz». Fueron segundos los que pasaron para que el ambiente se sintiera menos frío y más ligero. Parecía ser que todo terminaba allí. Doña Leo nos comentó que para terminar por completo el ritual, era necesario llevarle luz a la tumba de la niña, que se llamaba Yasmín. Yo recordé la tumba a la que Emiliana le estuvo prestando atención. Le agradecí por todo su apoyo y le pagué por sus servicios, pero se negó a recibirme el dinero. Me mencionó que era un placer ayudar a la familia y sentía mucha lástima de no haber podido ayudar a mi abuelo en sus últimos instantes de vida. Mi padre me comentó que ellos frecuentaban a doña Leo por indicaciones de su padre. Incluso tenían la idea de que gracias a los preparados de esa señora, la vida de mi abuelo se prolongó. Por la tarde, cuando ya todo estaba más tranquilo, asistimos al panteón en compañía de mi padre. Traíamos con nosotros varias veladoras y las colocamos sobre la tumba de Yasmín. También aprovechamos para despedirnos del abuelo nuevamente y nos retiramos de allí antes de que pasara algo más. Como dato extra, ya pasaron varios meses y Emiliana no ha vuelto a pasar por algo así otra vez. Y cuando le pregunto si recuerda algo, me dice que nada, pero sí menciona que tuvo un sueño donde se escondía junto a una niña y que una anciana lo estaba buscando para sacarla de su escondite. Él le preguntaba que por qué estaba allí y le mencionó que no sabía dónde estaba su cuerpo y por eso no podía irse aún. Los sueños ya no se presentaron, pero cada vez que vamos a visitar al abuelo al panteón, dejamos una veladora más en la tumba de Yasmín.